Exaltarlo siempre, hermano, porque Él es bueno en gran manera, amén. Quiero que vaya a Hebreos capítulo 7. Libro de los Hebreos capítulo 7 está en el Nuevo Testamento. Hebreos 7. ¿Versículo qué? ¿Versículo? Desde el 1. Hebreos capítulo 7, versículo 1 en adelante. Amén. Amén. ¿Ya todo lo tenemos? Aleluya. Amén. ¿Estamos ahí? Dice, Melquisedec fue rey de la ciudad de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba triunfante de una gran batalla contra los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Después Abraham tomó la 10ª parte de todo lo que había capturado en la batalla y se lo dio a Melquisedec. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia y rey de Salem significa rey de paz. Amén. ¿Qué le entregó Abraham a Melquisedec? ¿Qué le entregó? No nos dé pena. El diezmo le entregó. Dice que el nombre de Melquisedec quiere decir rey de Salem y rey de justicia. Rey de justicia. Y que él es sumo sacerdote del Dios Altísimo, amén. Del Dios Altísimo. El diezmo, pues también. El diezmo no es algo que sea obligatorio. ¿Cuántos lo sabían? El diezmo no es algo que sea obligatorio, sino es algo que usted entrega de corazón, solamente de corazón. No lo entregamos porque nos cuesta, no, sino porque es de corazón. Si usted lo quiere entregar, lo entrega. Pero esto hace parte de la ¿qué? Obediencia. Él es dueño del oro y de la plata y de todo lo que hay aquí en esta tierra, hermano. Él es dueño de todo eso. Y Él quiere entregarle muchas más cosas a su pueblo. Lo único que Él anhela es que seamos obedientes y que verdaderamente cedamos todas las áreas de nuestro corazón. Abraham lo entregó con un corazón sincero. De pronto con el corazón que lo entregó también la viuda, que no tenía sino solo las dos monedas, pero ella las entregó con todo su corazón. De ahí para allá no dice qué pasó con la viuda, pero creo que la viuda fue muy bendecida, amén, ¿sí? Así debe ser, o sea, porque el Señor cuando exalta a alguien, quiere decir que cuando uno es obediente, Él va a hacer y a bendecirnos cada día más y más. Abraham fue obediente y no lo hizo porque le tocaba ni por obligación, sino porque en su corazón estaba entregarle esa parte al Señor. ¿Qué le debe entregar usted de su corazón al Señor en esta noche? ¿Qué es lo que usted debe diezmar de su corazón? De allí, de lo que usted tiene allí en el corazón, que le debe diezmar al Señor. Eso solamente lo conoce cada uno de nosotros, ¿cierto? Pero hágalo, diezméselo al Señor. Dígale, aquí está lo que necesito entregar de mí, Señor. Lo demás ¿tú lo qué? Haces. O tú lo harás. Claro que es mejor tú lo haces. Porque quiere dar a entender que lo está haciendo desde este momento, amén. Tome su diezmo, su ofrenda, lo que usted haya preparado para el Señor, y dele gracias allí. Honre al Señor, su Dios, con todo su corazón y todo su ser. Padre, aquí presento mi diezmo, mi ofrenda, Señor. Lo que me he ganado con el sudor de mi frente, Señor. Lo que me he ganado durante este tiempo, mi amado Rey, yo te lo presento y te doy gracias. Gracias por la provisión y la bendición, Señor. Porque verdaderamente cuando tú dices que busquemos primeramente el reino de Dios
y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Señor, es verdad, es real, Padre. Es real que tú nos bendices, Señor. Es real que tú abres las ventanas de los cielos y derramas bendición hasta que sobre y abunde sobre nuestros hogares, Señor. Y yo lo estoy viendo, Señor. Lo sigo creyendo, Señor, y sigo avanzando, Señor, en obediencia, mi amado Rey. Bendecimos estos diezmos, estas ofrendas, Señor, y te damos gracias, mi amado Rey, porque tú eres bueno en gran manera, Señor, y tú darás al que no tiene, Señor. Tú suplirás cada una de las necesidades de tu pueblo, Señor. Tú le darás, Señor, a aquel que tiene una necesidad, Señor. Tú le suplirás desde ahora, Señor. Suplirás para esas necesidades que tienen tus hijos, mi amado Rey. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Mandamos a la iglesia un audio que nos enviaron los misioneros de África. ¿Cuántos lo escucharon? Amén. ¿Solo 2? Hay que escuchar los audios, hermano. Y estos misioneros están muy agradecidos, hermano, porque con lo que les llega a ellos allí de diezmo, están supliendo el alimento para algunos niños. Amén. Yo bendigo y desato la bendición sobre una familia que de su corazón dispuso y quiso enviar una ofrenda. ¿Dos familias? Dos familias que quisieron enviar una ofrenda a las misiones, a aquellos misioneros que están poniendo el pecho allá por cada uno de nosotros, porque nosotros hacemos parte de esa misión. Amén. Entonces, cuando usted tenga ese anhelo, hermano, ahí en el sobre ponga para las misiones lo que usted vaya a ponerle. 50 pesos a ellos también les sirven. Amén. Es de gran bendición y Dios los va a multiplicar en el camino, hermano. Entonces, cuando usted tenga en el corazón dar una ofrenda para las misiones, hermano, ahí en el sobre puede escribir misiones y usted va a ver más la bendición. Yo bendigo a esa familia que lo hizo como lo hizo Abraham, hermano, con un corazón ¿qué? Dispuesto, cedido, sin que nadie les diga. Pusieron para las misiones y allá se los enviamos a esos misioneros que están pagando un precio alto por cada vida y cada niño y joven, adulto y anciano que hay en esos lugares, alejados de aquí de Colombia, pero con un propósito y un anhelo que conozcan de Cristo. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Yo invito a mi hermano Edwin en esta noche por este lugar. Bueno, amén, amén. Muy buenas noches para todos. Sean todos bienvenidos a este lugar. Muchas felicidades por ser esforzados y valientes y llegar y venir a la presencia del Señor a ser enseñados por la palabra el día de hoy, porque el Padre Celestial nos guía a través de su enseñanza. Y bueno, hoy nos tiene una enseñanza, una serie de preguntas que el pastor ya nos ha invitado a que nos hagamos una introspección, a que nos evaluemos, a que tengamos un cara a cara con nuestra realidad, con nuestra situación y evaluemos nuestro interior para saber cómo estamos en la presencia del Señor. Entonces, podemos empezar el día de hoy preguntándonos en nuestras vidas, en nuestros corazones, ¿qué podrá haber aún que el Señor aborrezca? ¿Qué estará aborreciendo el Señor de nosotros, de lo que estamos haciendo, de lo que estamos pensando, tal vez de lo que estamos hablando?
o eso que hay en nosotros que el Señor aún está aborreciendo, es porque seguramente aún no nos hemos arrepentido de aquello que estamos haciendo. Necesitamos ser entendidos en esa parte. O de pronto todavía hay algo que al Señor aborrece porque aún no se nos ha revelado. ¿Y por qué no se nos habrá revelado? ¿Por qué no hemos recibido el mensaje en el cual se nos dice y se nos aclara que estamos cometiendo un error o que estamos cometiendo una falla en nuestra vida? ¿Por qué será? Debe ser porque la comunión en la presencia del Espíritu Santo está siendo insuficiente. Nos está haciendo falta intimidad, nos está haciendo falta disposición, nos está haciendo falta ir al lugar secreto y decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Señor, revela mi condición, muéstrame. Pero sobre todo, ayúdame. Porque ese muéstrame no va a depender solo de mis fuerzas, sino vamos a tener que invitarlo. Vamos a tener que invitar al amado Espíritu Santo. Él es una persona. Como lo somos cualquiera de nosotros, debemos invitarlo y debemos hablarle, pero también debemos dejarnos guiar por Él. No podemos andar solos. Amén. Cerremos allí nuestros ojos y vamos a orar el día de hoy por la palabra que el Señor tiene para nuestras vidas. Amado Padre Celestial, Señor Jesús, te damos muchas gracias, Espíritu Santo, por este día. Te damos muchas gracias por cada una de las vidas que vino y se dispuso en el día de hoy, Señor, para venir a honrarte, a alabarte, Señor, a exaltar tu santo nombre, Señor. Pero sobre todo, Señor, también a dejarse guiar, a dejarnos guiar cada uno de nosotros por tu palabra, por tu enseñanza, Señor. Ayúdanos, Señor, a que tu presencia se fortalezca, Señor. Eres bienvenido, Señor, al lugar que te corresponde en cada uno de nosotros. Eres bienvenido a nuestras familias, Señor. Gobierna nuestros hogares, Padre Celestial. Que tu Santo Espíritu, Señor, fluya y se manifieste, Señor, en cada una de nuestras vidas, Señor. Y claramente, Señor, eres bienvenido, Señor, en esta noche a este lugar, para que hables a cada uno de nosotros y para que seamos totalmente transformados y enseñados por tu enseñanza en el día de hoy. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Disponga, hermano, su corazón para que el Señor hable a través de la enseñanza del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de dos mujeres, pero la idea no es hablar como normalmente en el mundo se habla de las personas, que vamos a hablar de alguien y vamos de pronto a evaluar el comportamiento de alguien, pero nos disponemos es a murmurar, a criticar, muchas veces a destruir a la persona. Vamos a evaluar dos mujeres que es necesario entender lo que ocurrió en sus vidas, pero no quiere decir que este mensaje es solo para mujeres. Este mensaje también nos habla a nosotros los varones. Entonces, allí vamos inclusive en algún momento a vernos identificados. Vamos inicialmente a hablar de Rahab. Vamos a dirigirnos, por favor, a Josué, capítulo 2. Versículos del 1 al 11. ¿Puede ser Reina Valera? Amén todos. Nos dice la palabra, nos dice en Josué 2:1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera. ¿De quién? Una ramera. Que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que 2 hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres salieron
y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moderadores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Rabat hizo secar las aguas, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Amén. Amén. Viene esta mujer con todas sus dificultades que atravesaba y le da la bienvenida y le da la morada, le da posada a dos varones que vienen a identificar una tierra que el Señor ya le había dado la instrucción que el pueblo de Israel debía poseer. Debían ir a poseer y tomar posesión de Jericó. Y el significado de Jericó es un olor fragante, es un aliento. Y espiritualmente es el Ruach HaKodesh, es ese soplo del Espíritu Santo. Ese soplo del Espíritu Santo que el Señor ya nos dijo que nos iba a entregar, que nos pertenece y que de hecho ya el Espíritu Santo habita en nosotros. Ahora, cuando se nos invita a poseer a Jericó, a que nos pertenezca plenamente la presencia del Espíritu Santo, porque nos corresponde a nosotros, ese lugar fragante es el comienzo, es la entrada de las muchas victorias que obtuvo el pueblo de Israel para poseer la tierra. Ahora para nosotros, ¿cuántas victorias espirituales vamos a ganar con darle la entrada a nuestro amado Espíritu Santo? Amén, amén. Nos corresponde disponernos a ir a poseer esa tierra. Y eso fue lo que Rahab identificó. Ella ya sabía que el pueblo de Dios le correspondía la tierra en la cual ella moraba, a pesar de su condición, a pesar de lo que ella hacía. A pesar de todo ello, le correspondía esa tierra al pueblo de Dios y ella se dispuso a ayudarlos. Pero ¿qué había en Rahab que el Señor aborrecía totalmente? ¿Qué podría haber? Precisamente la palabra nos habla. Lo que pasa es que cuesta de pronto decirlo, por eso la observación al comienzo no es la idea de destruir lo que ella hacía, pero desafortunadamente en ella había una raíz de iniquidad, de inmoralidad sexual terrible, porque pues ella se dedicaba a la prostitución, en ella había lujuria, adulterio, y inmoralidad sexual, desenfreno, lujuria, lascivia, sí Señor. Cuántas cosas estaban atando su vida y cuántas cosas estaban atando su ser. De tal manera que le fue tan fácil a estos dos varones entrar a la casa de ella. ¿Por qué? Porque ante los ojos de todo el mundo a la casa de ella entraban y salían muchos hombres. Fue un muy buen escondite para ellos. Ellos entraron y les quedó fácil porque no iban a entrar a cualquier hogar porque le iban a poner restricción o no iban a ser respaldados. En este caso, el Señor los llevó a ese lugar para ser resguardados, para que ellos pudieran mirar la tierra que iban a poseer y llevar esa buena nueva. Entonces tenemos allí a Rahab, la vamos a dejar pendiente, con todos sus errores, pero la vamos a dejar allí pendiente. Ahora vamos a continuar
con Ruth. Ahí más adelantico, unas páginas más adelante, está el libro de Ruth. También vamos a revisar qué ocurría en su vida, qué pasó con Ruth. Vamos a leer Ruth, capítulo 1, desde el versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. ¿A dónde fue a morar? A los campos de Moab. A los campos de Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, con la que habéis hecho, como la que habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Versículo 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra y obviamente se fue, ¿no? Mas Ruth se quedó con ella. Versículo 15. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Aquí podemos ver una nuera con unas muy buenas intenciones de acompañar a su suegra debido a la situación que habían pasado. Muere el esposo de Noemí, mueren sus 2 hijos, pero a pesar de la situación, ella les explica y les dice: yo no les puedo dar más hijos, váyanse a su casa, a la casa de sus padres, de su madre, inclusive a la casa de sus esposos, porque ellos ya habían convivido 10 años, tenían sus hogares. Vayan a la casa de sus esposos y que el Señor tenga misericordia de sus vidas. Ya conmigo no pueden hacer nada. Pero aún así, Ruth se mantuvo. Dijo: yo voy contigo y te acompaño. Pero en este caso, ¿qué podemos encontrar que sea evidente en Ruth? Que podamos decir: el Señor aborrece de la vida de Ruth. Porque todos podemos decir, como muchas veces nos levantamos a pretender ser jueces, nosotros decimos: no, ahí no hay nada malo, una mujer sin ninguna dificultad. Vamos a buscar qué ocurrió. Ella era una de las mujeres del pueblo de Moab, pero el pueblo de Moab era un pueblo que era aborrecido por el Señor debido a sus orígenes, porque los orígenes del pueblo de Moab no fueron nada agradables para el Señor. Y para poder revisar esa parte vamos a dirigirnos a Génesis 19.
Génesis 19, versículos del 29 en adelante. Amén. Génesis 19, 29. Dice, así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Ellos fueron a morar en una cueva después de que la destrucción sobre Sodoma y Gomorra se llevó a cabo, pero debido a que, primero, la misericordia del Señor, el amor del Señor, las oraciones de Abraham, porque Abraham temía por la vida de Lot, porque él sabía que estaba en un lugar en el cual era bien compleja la situación, una cantidad de pecado y de inmundicia que se manifestaba allí. El Señor en su amor y su misericordia salvó a Lot y a su familia. Después de esa destrucción, pues Lot tuvo miedo y fue a habitar en un lugar desolado. Pero allí en el versículo 31 es donde se empieza a manifestar algo terrible. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre nosotros, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Vendemos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando ella se acostó, ni cuando se levantó. Al día siguiente, dijo la mayor a la menor, he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no lo echó a ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó a su nombre Moab. ¿Cómo lo llamó? Moab. El cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Entonces, en Ruth, ¿qué había? Una iniquidad también en su área sexual terrible, porque había un incesto. El pueblo del cual fue engendrada Ruth, fue un pueblo aborrecido por el Señor, por ese tipo de situación, por esa situación, porque ellas dudaron. Ellas creyeron que todo lo que veían ellas alrededor ya se había acabado, ya no había nada más. Y no tuvieron siquiera la consideración de pedirle una orientación y una guía al Señor para preguntarle qué hacer en esa situación. Obviamente el Padre aborrece totalmente esta situación, y es cuando nace el pueblo de los moabitas y de los amonitas. Y este pueblo fue un pueblo que constantemente le estuvo haciendo la guerra y la lucha al Señor. Eso lo vamos a poder ver, y les dejo la inquietud para que analicen esa guerra en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Allí en el segundo libro de Crónicas nos muestra un ejemplo de cómo el pueblo de Moab y cómo el pueblo de Amón pretendían, cuando el pueblo de Israel iba caminando, era como pretender ponerle la zancadilla al Señor. Se interponían, pretendían evitar que el pueblo de Dios avanzara, que el Señor avanzara con su obra. Entonces, eso aún agravaba su iniquidad, aún agravaba las raíces de maldad que venían desde tiempo atrás. Entonces, esa iniquidad en el área sexual, pues obviamente el Señor aborrece esos orígenes, precisamente por la iniquidad pues de sus padres. Pero también adicional había otra característica. Allí en Números 22,
en Números 22, versículo 1 al 4. No suficiente, en algún momento de la historia del rey de Moab, pretendió nuevamente interponerse en el camino del Señor. Dice Números 22, 1. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros entornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Tenían totalmente por poco al pueblo de Israel y pretendían sojuzgarlo, pretendían humillar al pueblo de Israel, el pueblo de Moab. Pero todas esas malas intenciones de los moabitas y de los amonitas, ¿cómo pueden estar afectando nuestras vidas? ¿Cómo pueden estar pretendiendo ponernos por el piso? ¿Cómo pueden estar pretendiendo ponernos esa misma zancadilla que intentaron ponerle al Señor, intentárnosla poner a nosotros? Porque nosotros estamos con el anhelo ferviente de andar en el Señor, de que el Señor se manifieste en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo vamos a identificar esas situaciones para que no ocurran? El ejemplo y la respuesta, nuevamente se los reitero, está en Segunda de Crónicas, capítulo 20, en todo el capítulo, en el cual se ratifica lo que dice la palabra del Señor, que no es con ejército, que no es con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Con el Santo Espíritu de Dios es que vamos a poder contrarrestar todo ese tipo de situaciones. Pero ¿cómo lo hacemos? Ya vamos a verlo. Había también una instrucción de parte del Señor que le decía a los hijos de Israel que no se debían casar con moabitas. Y los hijos de Elimelech y de Noemí se casaron con dos moabitas. ¿Y cuántos años? ¿Quién recuerda cuántos años alcanzaron a vivir ellos? 10 años. ¿Y cuántos hijos dicen que tuvieron? Ninguno. Convivieron 10 años. Había una esterilidad tremenda en este pueblo, en estas moabitas. Ahora, cuando el Señor nos dice, no hagas determinada alianza, no hagas determinado trato con determinadas personas o con determinadas situaciones del mundo, y nosotros vamos y lo hacemos, definitivamente va a venir una esterilidad. Creemos poder estar llevando a ejecución algo. No, es que hice un negocio tremendo con tal persona, que mejor dicho, ahora sí, pero eso no va a dar fruto. Debemos preguntarle al Señor, ¿con quién vamos a aliarnos? Pero eso, ¿cómo lo hacemos? En la intimidad del Señor. Nuevamente, Segunda de Crónicas, capítulo 20. Ahí está el claro ejemplo de cómo hacerlo. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo lo debemos llevar a ejecución? No se los leo, no se los digo, porque es necesario que cada uno de nosotros vayamos directamente a la fuente, vayamos a la Escritura, porque aquí en la Escritura tenemos la respuesta para muchas situaciones, pero a veces nos da pereza. A veces, lo que dice el pastor, nos esperamos únicamente a recibir el mensaje del jueves cada 15 o del domingo cada 15 días, y únicamente lo que el pastor o la pastora me diga. Pero ¿y qué tal si la persona que se para acá de pronto se equivoca? Sí, claro. Al nosotros ir a escudriñar la Escritura, vamos a poder comprobar si el mensaje que se recibió es correcto, y eso lo vamos a entender a través de la Escritura. Ese proceso de muerte y ese proceso de dificultad de Noemí, de Ruth, indiscutiblemente trajo amargura a su vida. Y este par de mujeres se devolvieron
hacia el pueblo de Judá con una amargura y con una tristeza tremenda. ¿Cuántos estamos nosotros en este momento? ¿Cuántos de nosotros estamos en este momento pasando por procesos los cuales están haciendo que tengamos aquí en nuestro ser, en nuestro interior, un sabor amargo y una incomodidad, porque el Señor ya nos está diciendo qué hacer, o no lo queremos hacer, o lo estamos haciendo como que sí voy, como que no voy, y me está costando, y se levanta esa situación de amargura, y nos detiene, y nos incomoda en nuestro ser. Pero aquí es donde viene la buena noticia, porque sí, hemos evaluado aquí este par de mujeres y este pueblo con una serie de dificultades terribles. Que el Señor nos guarde de que esas iniquidades nos alcancen a nuestras vidas. Y si en algún momento nos alcanzó, vamos a ir a llevar a ejecución lo de Segunda de Crónicas, capítulo 20, para que esa iniquidad sea cortada, para ver qué debemos hacer, para que esa iniquidad ya no nos alcance más. Y aquí es donde viene la buena noticia. Vamos a ir todos, por favor, a Primera de Corintios. A Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1, versículos del 26 al 31. Quiero que estemos todos allí, sea en su Biblia, espero que sea física la que estén de pronto visualizando, o arriba en la pantalla. ¿Amén todos? Amén. Dice la palabra, dice, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que como no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. El Señor nos dice acá la buena noticia, y lo vamos a poder ver en Rahab y en Ruth, porque de lo vil y menospreciado, ¿cuántos de nosotros en este momento, al escuchar que tenían raíces de iniquidad, de inmoralidad sexual, de prostitución, de incesto, de lujuria, cuántos no dijimos, no, yo no me quiero acercar a esas mujeres, yo no me quiero acercar a ese pueblo? Muchos de nosotros en nuestro corazón lo sentimos, lo pensamos o lo dijimos, pero el Señor dice que de lo vil y de lo menospreciado nos va a sacar. Y resulta que este par de mujeres el Señor las sacó de ese lugar. Ahora, ¿por qué es importante que fortalezcamos la relación con el Espíritu Santo? Porque el fortalecer la relación con el Espíritu Santo nos va a permitir conocer cuál es esa área que el Señor aborrece, y de esa área, de esa inmundicia en la que tal vez todavía estamos operando y nos estamos moviendo, de allá nos va a sacar el Señor, nos va a levantar y nos va a poner en un lugar y en un nombre que Él ya dijo que nos iba a poner, que es un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo escogido por Dios. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Pero ¿qué nos ha faltado? En esa comunión, en esa interacción con el Señor constante todos los días, cuando el Señor ya en muchos momentos y en muchas ocasiones ya nos ha dicho, debes dejar la mentira, debes dejar el adulterio, debes dejar de estar mirando todo lo que miras en tu celular, debes de dejar esos pensamientos que no te están llevando a nada bueno, debes de dejar
debes hacer que esa bendición que el Señor ya nos está dando a través de la palabra y a través de la enseñanza, y ya se está manifestando muchas veces en nuestros hogares, debemos de evitar que esos buitres vengan y nos la arrebaten, porque decimos, no, Señor, pero pues nos bendijiste hoy para la comida de hoy, pero pues para mañana el desayuno no sabemos. Disfrutémonos de la bendición y démosle el agradecimiento al Señor por lo que ha traído hasta el momento. Mañana el Señor suplirá. El Señor suplirá la sanidad. El Señor suplirá la provisión. El Señor suplirá la mesa. Pero vayamos paso a paso. Dice que la misma palabra nos dice que cada día tiene su afán. Pero ¿qué nos está haciendo falta? Y nos está haciendo falta en nuestras vidas, en muchas áreas de nuestras vidas, pero sobre todo en la presencia del Señor. Nos está haciendo falta templanza, nos está haciendo falta carácter, nos está haciendo falta esa firmeza para llegar y decirle al mundo que no y decirle a las cosas del Señor que sí. Nos está haciendo falta ese carácter y esa seguridad para decir, Señor, yo voy a dejar las cosas del mundo, no voy a decir mentiras aunque me cueste mi trabajo, no voy a decir mentiras aunque me cueste tal situación. No le voy a fallar a mi esposa porque tú vas a bendecir mi hogar y yo no voy a traer ningún anatema a mi hogar. Pero nos está faltando esa templanza y esa seguridad. Ahora nos está haciendo falta esa templanza para buscar precisamente la presencia del Espíritu Santo y decir, Señor, eres tú el que me va a guiar. Eres tú el que va a estar acompañándome y me va a estar guiando. Y voy a estar escuchando tu voz y voy a obedecer tu voz, aunque para el mundo parezca una locura. Pero nos está faltando esa templanza y ese carácter. Y me lo habla primeramente a mí. Y me lo habla primeramente a mí porque muchas veces cuando he tenido que decirle algo a alguien y sé que es algo serio y se lo tengo que decir, yo empiezo a darle vueltas y empiezo a darle vueltas porque de pronto la persona se siente. Pero cuando es momento de decirle las cosas, hay que decirlas. Y nos está haciendo falta eso. Y necesitamos también avanzar, pero eso nos lo va a permitir la presencia y la comunión del Espíritu Santo. No es que ahora, que como ahora vamos a salir y vamos a empezar a trabajar en ese carácter y en esa templanza, entonces yo voy a tener templanza y voy a atropellar a todo el mundo. No es así, porque necesitamos que sea el fruto del Espíritu, y es uno de los frutos del Espíritu, la templanza, pero eso solo lo podemos hacer cuando vamos tomados de la mano del Espíritu Santo y cuando le estamos diciendo, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo decir y cómo lo debo decir? Pero necesitamos tener esa seguridad de que el Señor nos está guiando y nos está llevando a hacer ese cambio en nuestras vidas, llevar ese verdadero arrepentimiento a nosotros. Pero resulta y pasa que nosotros nos jactamos, nosotros vamos en nuestra vanagloria y decimos, es que nadie barre como yo, nadie limpia como yo, nadie cocina como yo. Si yo no trabajo, no hay comida sobre la mesa. Hay una vanagloria, hay un orgullo todavía en nuestras vidas que muchas veces se sale de nuestro ser y se manifiesta y se ve de manera tan evidente. Y ese tipo de cosas son las que el Espíritu Santo nos va a revelar y nos va a decir, ten cuidado con esta área, la debes cambiar. Necesitas menguar en esta otra área. Y la presencia del Espíritu Santo nos va a llevar y nos va a decir, yo te ayudo, vamos a entrar en un tiempo de comunión, en un tiempo de ayuno, en un tiempo de oración, y nuestra carne va a empezar a menguar. Y va a empezar a menguar, y ya esas cosas no están por encima, y el que va a estar por encima de nosotros debe ser el Espíritu Santo en todo momento. Debemos darle ese puesto y el lugar que le corresponde. Debemos abrirle las puertas. La palabra de Dios dice en Apocalipsis que Él está a la puerta y llama, pero nosotros necesitamos abrirle la puerta para que Él venga y se entrone en nuestro hipotálamo, que es cada uno de nuestros pensamientos. Si tan solo entendiéramos cada uno de nosotros realmente que el Espíritu Santo no lo debemos tener en el pensamiento como un pensamiento de sabiduría humana,
con ese espíritu de Grecia que es solo lo que el cerebro piense, sino ese Espíritu Santo lo debemos tener acá, desde el vientre, desde nuestro ser, que sea nuestro interior, porque la palabra dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva, pero solo esos ríos de agua viva van a fluir, porque son aguas salutíferas desde la presencia del Espíritu Santo. Aleluya. Desde acá, si sintiéramos desde acá, desde nuestro interior, la presencia del Espíritu Santo, y tenemos esa intención de obedecerlo, desde nuestro interior va a correr ese río de agua viva y va a cambiar nuestro pensamiento. Y les aseguro que la sanidad fluirá. Los enfermos de cáncer serán sanados. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a mostrar y nos va a llevar al perdón. Porque el Espíritu Santo nos va a llevar y nos va a llevar a entender que la sanidad proviene directamente por el sacrificio que el Señor hizo en la cruz por nosotros. Porque por ese sacrificio en la cruz fuimos sanados, fuimos totalmente liberados. Pero si lo entendemos desde el pensamiento, como una grabadora, hoy en día la tecnología nos permite tener muchas audiobiblias. Y vamos y miramos determinado versículo y ahí está la grabación. Listo. Pero realmente lo estamos teniendo como una grabación o estamos sintiendo la palabra desde nuestro interior y teniendo la seguridad que el Espíritu Santo va a obrar. ¿Cómo lo estamos haciendo? Y necesitamos llevarnos esa reflexión el día de hoy porque es que tenemos que avanzar en el Señor, tenemos que avanzar en el reino, tenemos que avanzar en su palabra. No podemos estarnos diciendo, llevo 20 años y yendo a la iglesia, sin sentir esa comunión y esa intimidad con el Espíritu Santo todos los días. 20 años, muchas personas asistiendo a una iglesia y nunca el Espíritu Santo los ha dirigido. ¿Por qué? Porque cuando Él ha golpeado la puerta, nosotros en nuestra humanidad la hemos mantenido cerrada y no le hemos dado la oportunidad de escucharlo. Y si no lo escuchamos, mucho menos lo vamos a obedecer. Pero con esa disposición y con esa entrega y con abrirle la puerta al Espíritu Santo y clamarle todos los días, entendiendo que es una persona muy importante, de hecho, debería ser y debe ser la persona más importante en nuestras vidas, todo va a cambiar y el Señor nos va a llevar a ese propósito. Y la presencia del Señor se va a manifestar sobre nuestras mesas, sobre nuestros hogares, se va a llevar a ejecución nuevamente. Hago el ejercicio de lo que hace el pastor aquí, estirando el brazo, a habitar en casas que no hemos construido, y he podido disfrutar de ese beneficio, habitar en una casa que no he construido, muchas veces sentarme a comer comida que ni compré ni preparé, porque el Señor nos ha abastecido de esa manera. Y si le hemos obedecido en ciertas cosas, ahora ¿cuánto más no debemos obedecerle? Señor, ¿qué más me falta? Pero se necesita que haya un hambre, que haya sed por obedecerlo, que digamos, Señor, ¿qué más? Señor, si hoy me bendeciste con mi familia, si hoy me bendeciste con mi hogar, si hoy me bendeciste con respirar, con estar vivo, ¿de qué otra manera te obedezco? ¿Qué otra cosa debo sacar de mi vida para seguir disfrutando de tu gloria? Ahora, para poder ser portador de su gloria, para poderle llevar, así como está esta representación de esta vasija de barro, para poderle llevar aguas salutíferas a otras personas que lo necesitan, para poder compartir de ese fuego, de ese aceite de la unción que únicamente provienen del trono de Dios. Pero necesitamos disponernos, porque la verdad nos está haciendo falta, y el llamado de hoy es un llamado serio, es un llamado a que nos pongamos de verdad, como decimos nosotros, las pilas, porque nos estamos quedando cortos. Los días son días malos. Estamos en una Sodoma y una Gomorra. Y cuando venga la destrucción, ¿solo va a haber un Lot con su familia siendo salvado? ¿Va a ser el único? ¿O vamos a ser nosotros también salvados y resguardados? ¿Por qué? Porque el que habita bajo la sombra del Altísimo, el Señor va a estar allí, Él cubriéndonos con sus alas,
y permitiéndonos de una cobertura de su gloria y de su majestad. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Necesitamos, y es totalmente necesario, que dispongamos nuestras vidas y que dispongamos nuestros corazones. Y que esto vaya más allá del amén, de sí Señor, gloria a Dios, aleluya, y del aplauso, sino que lo llevemos a la intimidad de nuestro hogar y que nos postremos ante la presencia del Señor. Si tenemos que derramar las lágrimas que tengamos que derramar y le digamos: Señor, no puedo con mi situación, no puedo con mi parte económica, no me alcanza para cubrir mis gastos, tengo una incomodidad en mi ser que me está cortando y me está carcomiendo mi interior. Pero si no se lo decimos, el Señor no va a obrar. Y si no nos disponemos, el Señor no va a obrar. Postrémonos ante su presencia y digámosle: Señor, ayúdame. La ayuda únicamente proviene del reino. Debemos entender que la ayuda no puede provenir de otro ser humano, porque la misma palabra lo dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Necesitamos entregar nuestras vidas al dueño y al dador de la vida. Todo lo que existe, todo lo que nosotros podemos ver a nuestro alrededor, fue construido de lo que ya era, fue construido de lo espiritual, pero nosotros pretendemos depender de lo material, de lo que está aquí alrededor. Vayamos a buscar el reino, vayamos a buscar la presencia del Espíritu Santo. Solo es Él el que va a poder entender nuestra condición y solo es Él el que nos va a permitir y nos va a ayudar a perdonar, porque tenemos muchas personas por perdonar. Y tengo que confesarlo y tengo que exponerme una palabra que dice la pastora constantemente. Muchas veces, allí postrado, antes de entregar el diezmo, yo digo: tengo algo contra Martín, tengo algo contra Viviana, tengo algo contra Vladimir, porque tuve un inconveniente y tuve un roce. Señor, tengo que ir a pedir perdón, porque la palabra me dice que debemos dejar nuestro diezmo y nuestra ofrenda e ir a pedir perdón y luego volver. Pero resulta y pasa que en muchas ocasiones ellos no son los culpables. Nuestro alrededor no es el culpable. Muchas veces soy yo mismo. Y al que le tengo que pedir perdón es al Señor. Señor, perdóname. Perdóname porque estoy juzgando el error, la situación que está pasando determinada persona. Si tal persona de pronto me mintió, Señor, tal vez en su corazón hubo miedo, hubo temor, se equivocó. Pero yo me levanto en una condición de juzgar y de señalar como si yo fuera el juez, cuando a mí no me corresponde. Cuando resulta y pasa que el que se debe poner a cuentas soy yo con el Señor. Y he tenido y estoy en el proceso de pedirle al Señor perdón, porque fallamos y nos equivocamos. Y señalamos al hermano, señalamos al prójimo, como si nos correspondiera a nosotros hacerlo. Y no nos corresponde. Con todos los errores que podamos tener y con todas las equivocaciones, pero no somos los jueces. Debemos ir a la presencia del Señor y decir: Señor, en mi corazón se está levantando una amargura por el comentario de tal persona. Se está levantando tal dolor y tal rencor por lo que hizo, por lo que pensó o porque me miró. Porque el pastor me miró de medio lado. Y entonces ya se nos carga el corazón y somos nosotros los que debemos: Señor, es mi corazón, es mi vida, es mi ser, es mi pensamiento, el que estoy dejando que vengan esos buitres y arrebaten la bendición. Pero eso, ¿cómo lo hacemos? No lo hacemos en nuestras fuerzas. Ya, yo me liberé de la falta de perdón, porque no es así. Nosotros podemos decir muchas veces, porque muchas veces lo hemos escuchado, inclusive lo hemos dicho:
yo perdono, pero no olvido. ¿Dónde está el perdón? No está, no se está ejecutando, no se está llevando a cumplimiento. Necesitamos caminar en el propósito de estar a la estatura, de alcanzar la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. ¿Y cómo se lleva a ejecución? Siendo como Él nos dijo que debíamos ser, que en Mateo 11:29 nos dice que debemos ser mansos y humildes de corazón como lo es Él. Pero ¿dónde está esa mansedumbre que se debe ejecutar en nosotros? ¿Dónde está esa humildad? Para poder decir, me he equivocado. Para poder decir, aunque me equivoqué, ir a decirle a la persona, oye, estoy fallando en esto. Nos está faltando esa humildad. Nos está faltando esa humildad para cuando nos dicen, el camino es por acá. No, por acá no es. Yo lo hago a mi manera. Y si no tenemos esa humildad para recibir un consejo de la persona que vemos, ahora de la persona que no vemos, que es el Espíritu Santo, que nos llama y nos lleva a un camino de arrepentimiento. Y el camino del arrepentimiento es que si yo voy para allí y ese camino está errado y el Espíritu Santo me dice que no vayas para allí, que cambies el rumbo, lo debo hacer. Ese es el arrepentimiento. Pero es un arrepentimiento de corazón, no es un arrepentimiento de que sí, pero entonces yo sigo para ese camino allá con cuidado. Debe ser un cambio, debe ser un giro total para nuestras vidas. Pero decimos que perdonamos y al día siguiente estamos nuevamente señalando a nuestro hermano y a nuestro prójimo. Por eso debemos llevar a ejecución y a cumplimiento la palabra donde el Señor Jesús dice que debemos perdonar 70 veces 7 y esas 70 veces 7 deben ser diarias. O sea, hoy perdono la ofensa del prójimo, de mi hermano, de mi mamá, de mi papá, del que sea, 70 veces 7, hoy. Y eso se renueva, igual que se renuevan las misericordias del Señor. Mañana se renueva y mañana nuevamente vamos a perdonar a esa persona 70 veces 7, hasta que se nos vuelve un hábito, hasta que se nos vuelve una costumbre. Así como necesitamos la búsqueda de la presencia del Señor, esa búsqueda en el Espíritu Santo debe ser todos los días, hasta que se nos vuelva un hábito, una necesidad, hasta que se nos vuelva un desespero por buscar la presencia del Señor. Así en el mundo nos digan lo que nos digan. Pero lo más importante para cada uno de nosotros es la presencia del Espíritu Santo. No podemos seguir siendo los jueces los que criticamos todo. Criticamos a todo, a todos y a todas. Aprendamos de lo bueno que hay en las personas. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor con Rahab y qué hizo el Señor con Ruth? A pesar de sus orígenes, a pesar de sus iniquidades, el Señor miró lo bueno que había en ellas. El Señor miró lo bueno que había en Rahab, aquello bueno y maravilloso que había en Rahab, lo cual ella, a pesar de estar en un pueblo y en una condición no adecuada, ella reconocía la soberanía, el poder y la majestad del Señor, y sabía que ese pueblo que ella estaba pisando le pertenecía al Señor, y no se opuso, a pesar de la dificultad y a pesar de lo terrible que puede sonar la historia, porque es una historia de destrucción de ese pueblo. Ella dijo, esto le pertenece al Señor, y se dispuso a ayudar. No hizo lo del pueblo de Moab, que le puso la zancadilla al Señor, sino ella se dispuso, abrió las puertas de su casa para que esa posesión se llevara a cabo. Debes ir a poseer ese Jericó, ese olor fragante, ese Ruach HaKodesh, lo debemos ir a poseer. ¿Y qué vio en Ruth? ¿Qué vio en Ruth que era bueno? Cuando el pueblo del cual ella provino era un pueblo basado en el incesto y un pueblo que estaba en contra del Señor a toda hora. Pero en Ruth vio esa determinación de continuar en el camino, y eso es lo que nos falta muchas veces a nosotros, porque nos leemos un versículo
y creemos que con ese versículo tenemos para un mes. Cuando necesitamos ser alimentados por la palabra todos los días. Pero en Ruth sí había esa determinación. ¿Por qué? Porque le dijo a su suegra Noemí, a pesar de las dificultades en las que estamos, a pesar de que tu esposo murió, a pesar que mi esposo y mi cuñado murieron, vamos para adelante, vamos. Y ese es el tipo de determinación que debemos tener con la presencia del Espíritu Santo. Que estás pasando por hambre, que estás pasando por necesidad, Señor, tú de esta me sacas, porque voy contigo y sé que esto es parte del proceso, y de pronto ese proceso está trayendo aquí amargura y está trayendo dolor y me está doliendo, pero si yo estoy en la presencia del Espíritu Santo, sé que este proceso no es de muerte, sino es un proceso de vida. ¿Y qué más veía en Ruth? Veía lealtad, la lealtad que le manifestó a su suegra. Había fidelidad, había humildad, había un respeto. Había un gran respeto, y eso es lo que necesitamos tener nosotros para con el Señor. Necesitamos aprender a resaltar eso bueno, dejar de ser esos jueces y más bien orar por la condición del otro. Más bien orar y pedirle al Señor, Señor, se está equivocando y está hundido en la mentira, está hundido en el alcohol, está hundido en la drogadicción, pero también necesita un abrazo, también necesita de un apoyo, también necesita de una oración, también necesita de una voz de aliento. Pero muchas veces, y perdónenme que de pronto lo vea así y lo manifieste, pero muchas veces a nosotros, entre más conocemos la palabra, cuando dejamos que nuestra humanidad se levante, somos los que más relegamos a las personas y los que más la apartamos, y hacemos lo contrario de lo que hizo el Señor Jesús, porque el Señor Jesús vino por los enfermos, vino a buscar a aquel que estaba endemoniado para liberarlo, aquel que estaba enfermo para sanarlo, aquel que estaba necesitado para ayudarlo. Pero nosotros muchas veces hacemos lo contrario. Como el Señor ya me bendijo con una camisa limpia, bonita, que huele a rico, yo como voy a ir a abrazar a aquel que está con un costal y que está untado de no sé qué. Cuando se necesita es que a través de nuestras vidas se manifieste el amor del Espíritu Santo. Pero no lo manifestamos porque ponemos una barrera. Pero eso no había en Ruth, ni mucho menos en Rahab, porque hubo hospitalidad, hubo lealtad, hubo lealtad, hubo humildad. Y nuevamente vamos a lo que dice la palabra, de que de lo vil y menospreciado nos saca el Señor, y las sacó a ellas de lo vil y menospreciado. Importante que entendamos que la iniquidad hay que atacarla de raíz. Y esa iniquidad la atacamos no nosotros. Por favor, como dice el apóstol Pablo, se los ruego, vayan a buscar lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 20. En el cual vamos a entender cómo atacar la iniquidad, pero nosotros estamos atacando al que porta la iniquidad. Nosotros nos vamos con el que se está equivocando y con el que está cometiendo errores. Pero la palabra del Señor en Efesios 12 nos dice que la lucha no es contra carne ni sangre. O sea, la lucha, yo no puedo ir a enfrentar la condición de mi hermano, yo no puedo ir a confrontar esa condición. Necesitamos orar y pedirle al Señor para que esa condición y esa raíz y esa cadena de maldad sea rota, pero eso se rompe en el espíritu, en esa intercesión y en esa oración, amando al hermano, pero nos está haciendo falta eso. Y resulta que al sacar a estas mujeres de esa condición de maldad, las lleva a algo maravilloso. Quiere decir que si esas cadenas de iniquidad y de maldad están alcanzando tu vida y todavía te tienen allí, o nos tienen, porque yo no me puedo excluir de esa condición, de pronto esa situación nos tiene allí y no nos deja andar o no queremos andar, el Señor de lo vil y menospreciado nos va a sacar en el nombre poderoso de Jesús, y nos va a sacar para algo bueno, nos va a sacar porque Él tiene un propósito eterno y maravilloso para nosotros, y nos va a sacar
porque nos saca, porque vamos a estar acompañados de la presencia de Él. Vamos a ir a Mateo capítulo 1 y vamos a mirar qué pasó con Rahab y con Ruth. Resulta y pasa que Rahab y Ruth fueron sacadas de su condición de iniquidad y de maldad, de su iniquidad, y se les dio un propósito eterno, se les dio un hogar, se les dio una familia, y esa familia que se le dio a cada una de ellas, miren lo que pasó. Mateo capítulo 1, versículo 5. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró, a Salomón, y de ahí para acá viene la descendencia del pueblo de Judá. Quiere decir que en algún momento de la historia del pueblo de Israel, el Señor tomó de lo vil y menospreciado a dos mujeres que estaban en unas condiciones terribles y las encontró en una cadena genealógica para que a través de esa generación llegara el rey David. ¿Qué podrá hacer con nosotros si nos disponemos? Si nos disponemos, aquí hay la unión y se puede ver la unión del cuerpo de Cristo manifestada en esta situación, al unirse en ellas dos. Cambió todo, les cambió totalmente la vida. El camino que ellas llevaban fue totalmente desviado en el camino y en la presencia del Señor. Esa misma línea del Señor Jesús. Amén. Imagínense cuán maravilloso, cuán plan maravilloso tiene para cada uno de nosotros. El Señor puede sacar y quitar todas esas condiciones de nuestras vidas. ¿Queremos? La pregunta es, ¿queremos que el Señor obre en nosotros y borre esas iniquidades y nos dé un propósito y nos permita ahora juntarnos con el hermano como cuerpo de Cristo? Todo depende de nosotros. Todo depende de nosotros. Cerremos allí nuestros ojos, pero sin antes la idea y la palabra nos dice que debemos unirnos en el cuerpo de Cristo, para que Él sea el que obre, para el que sea el que se manifieste. Vamos a orar, pero el día de hoy lo vamos a hacer en unión como debería ser el cuerpo de Cristo. Apoyémonos de la persona que tenemos al lado, abracémonos, coloquémonos el brazo de la persona que tenemos al lado, así esté dormido, déjalo. Pero que haya esa unidad en el espíritu. Hermanito Martín, ubícate con alguien para que puedas entendamos en el espíritu que debemos ser guiados y que debemos estar unidos en el cuerpo de Cristo. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Padre Celestial. Señor amado, anhelamos, Señor, que tu presencia se mueva y se manifieste, Señor. Manifiesta tu gloria, Señor, sobre nuestras vidas, Señor. Reconocemos, Señor, que hemos pecado, Señor. Reconocemos que nos hemos apartado de ti. Hemos sido negligentes, Señor, en la búsqueda de tu presencia, Señor. Te hemos fallado, te hemos dado la espalda, Señor. Pero anhelamos, Señor, que la inmensidad de tu ser a través de tu Santo Espíritu se manifieste y se mueva en cada uno de nosotros, Señor, para que podamos ser libres de esas cadenas, Señor, de iniquidad y de maldad, Padre Celestial. Que la presencia, Señor, esa unción de tu Santo Espíritu fluya a través de nuestras vidas y de nuestras familias y en el cuerpo de Cristo, porque esa unción de tu Santo Espíritu es la que pudre todo yugo, es la que pudre toda cadena, es la que trae libertad a tu pueblo y a tu familia y al cuerpo de Cristo. Y de esta manera en la que estamos abrazados, Señor, vamos a apoyarnos los unos a los otros, Señor, para que el cuerpo de Cristo se conforme como tú lo has
indicado, como tú ya tienes ese propósito desde el reino de los cielos, Señor. Sabemos, Señor, que hemos pecado. Ten misericordia de nosotros, oh Dios, conforme a tu sabiduría y conforme a tu amor, Señor. Lávanos, Señor, lávanos de nuestra maldad, Señor. Lávanos y límpianos, Señor, de nuestros pecados, Señor, porque estamos reconociendo, Señor, en esta noche que hemos pecado contra ti, que hemos fallado, Señor. Necesitamos, Señor, entender, Señor, que eres importante, eres totalmente necesario en nuestras vidas, Señor, que a pesar de que de nuestra madre fuimos engendrados en maldad y en iniquidad, Señor, en tu presencia vamos a ser totalmente limpios y totalmente restaurados, Señor, y vamos a ir a cumplir ese propósito eterno y maravilloso que tienes para con nosotros, Señor. Vamos a estar en tu presencia, Señor, vamos a estar habitando en la eternidad desde este momento, Señor, porque la eternidad en tu presencia la estamos viviendo a pesar del entorno en el que estamos, Señor amado. Aquí estamos, Señor bendito, como cuerpo de Cristo, Señor. Abre, Señor, nuestros labios, Señor, para que nuestra boca publique, Señor, tu alabanza, para que nuestra boca publique, Señor, tu palabra, Señor amado. Porque estamos seguros, Señor, en esta noche, que tú no quieres un sacrificio, Señor. Tú quieres es que entreguemos nuestro corazón, un corazón totalmente contrito y humillado, y que nos dispongamos a obedecerte, Señor, totalmente en mansedumbre, Señor, totalmente humildes ante ti, Señor, reconociendo que dependemos de ti, amado Rey. Te damos muchas gracias, Señor, en esta noche. Amado Rey, ayúdanos a caminar según tu palabra y según tu enseñanza y según tu guía, Padre amado. Gracias, Señor, por cada una de las familias que vino en esta noche, Señor. Empieza, Señor, a manifestar tu gloria, Señor. Empieza a inquietar cada corazón, Señor. Empieza a inquietar cada vida para que podamos disponernos, Señor, a obedecer de tu presencia y avanzar, a buscarte, Señor amado. Que lleguemos al momento que podamos escuchar audiblemente tu voz, Señor. Que podamos ver cada uno de nuestros cuartos, Señor, iluminados por tu presencia, y que tengamos esos momentos de intimidad contigo, Señor, en el que reveles tu verdad, el que nos lleves a tu camino, amado Rey. Aquí estamos dispuestos, Señor. No permitas, Señor, que nos alejemos de ti, Señor amado. Cada día más integrados a tu cuerpo, Señor, cada día llevando a ejecución el cuerpo de Cristo, Señor, que es en tu presencia, amado Rey. Te damos muchas gracias, Señor. Por favor, no tengas en cuenta nuestras fallas, Señor. Hazlas a un lado, Señor, y mira lo bueno que hay en nosotros, Señor. Y permítenos, Señor, avanzar en ti, Señor. Te necesitamos, amado Espíritu Santo. Te necesitamos, Señor, y te agradecemos también, Señor Jesús, por tu obra maravillosa en la cruz. Y gracias, Padre Celestial, por permitirnos ser parte de tu creación, por crearnos a tu imagen y semejanza, Señor. Ayúdanos a manifestar tu gloria, a ser portadores de tu gloria, Señor. Entregamos nuestras vidas en tus manos en esta noche. Nos retiramos, Señor, de este lugar, pero nunca, Señor, nunca de tu presencia. Nos retiramos en este momento, Señor, para nuestros hogares, llevándonos una porción de tu Santo Espíritu, Señor, y esa porción de tu Santo Espíritu crecerá y se avivará esa llama en cada vida, Señor, y en cada corazón, y será tan grande en el nombre poderoso de Jesús, que será para compartir a otros, para alcanzar a otros que tienen necesidad, para alcanzar a otros que están en la oscuridad y necesitan de esa luz, Señor, y nosotros somos portadores de tu gloria, Señor, en esta noche y a partir de este momento. Te damos muchas gracias, Señor. Te reconocemos, exaltamos tu soberanía, tu poder. Sabemos que eres tú quien reina, quien gobierna nuestras vidas, y anhelamos, Señor, que sigas obrando en cada uno de nosotros. Nuestros procesos nos pueden estar causando amargura, pero nada se compara con el enorme peso de gloria que vamos a recibir de tu presencia. Vamos a superar estas dificultades en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Y le damos un fuerte aplauso a nuestro amado Espíritu Santo el día de hoy. Que la gloria de nuestro Señor se manifieste y se siga manifestando todos los días de nuestras vidas. Llevamos tarea para nuestras casas, para nuestros hogares.
y es de fortalecer la presencia del Espíritu Santo, de irnos en la búsqueda y vayamos a 2 de Crónicas 20 a mirar cómo lo vamos a hacer, para que todas las cadenas sean rotas, en el nombre poderoso de Jesús. Amados hermanos, muchísimas gracias por su asistencia, muchas gracias, pero sobre todo, porque cuando el Señor golpea, vamos a abrir. Amén. Muchas bendiciones, muy buena noche.